En el día de hoy, nuestro grupo, conformado por todos los miembros cuyos nombres aparecen en pantalla, les vamos a hablar acerca del tema de la inhibición. Esperamos y deseamos que sea entendido por todos. Compañeros y docentes, partamos del interrogante ¿qué es la inhibición o control inhibitorio? Esta habilidad cognitiva forma parte de las funciones ejecutivas y es definida como la capacidad del ser humano para abstenerse y controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Entre sus características sobresalientes encontramos que contribuye a la anticipación, planificación y al establecimiento de metas. Pone freno al comportamiento y detiene las reacciones automáticas inapropiadas, cambiándolas por unas respuestas mucho más razonadas y más adaptativas a la situación. Además, el control inhibitorio es esencial para la flexibilidad mental, el control de la impulsividad o de las interferencias, la memoria de trabajo y la regulación del afecto y de las emociones. El Dr. Russell Berkeley en 1997 propuso un modelo de autorregulación del comportamiento, o lo que es lo mismo, un modelo de desinhibición conductual, en donde este era la base para el buen funcionamiento del resto de las funciones ejecutivas del cerebro. Y en este modelo se integra la parte etiológica, el estudio sobre las causas de las cosas, es importante aclarar el concepto, y la parte teórica del trastorno en un único modelo, consiguiendo un marco global donde concepto, explicación, evaluación y tratamiento están perfectamente conectados. Por ejemplo, un déficit en la capacidad de inhibición es el problema principal de los trastornos como el TDAH. Asimismo, la teoría de Berkeley en 2001 considera que la fe, funciones ejecutivas, son procesos llevados a cabo por la mente del sujeto. ¿Para qué? ¿O con el objetivo de qué? Para producir y autorregular sus comportamientos, con el objeto de responder a las exigencias del mundo externo. Entonces, propone el control inhibitorio como el proceso sobre el que se aglutinan las funciones ejecutivas, la capacidad de inhibir las respuestas prepotentes, la flexibilidad cognitiva y el control de la interferencia. Entonces sugiere que el adecuado ejercicio de este control constituye un requisito previo e indispensable para que se puedan poner en marcha las funciones ejecutivas, a las cuales él considera están formadas por 4 componentes, los cuales son memoria de trabajo no verbal, memoria de trabajo verbal o lenguaje interno, autorregulación del afecto, la motivación y el estado de alerta y capacidad de análisis y síntesis del propio comportamiento. A continuación les presentaremos un video ejemplo del control inhibitorio que no tardará más de 40 segundos. Palpando las figuras geométricas, pero las tiene que nombrar de forma distinta. Si reconoce el cuadrado, dirá rombo. Si reconoce el rombo, dirá cuadrado. Y si reconoce el triángulo, no dirá nada. Empezamos. Rombo, Muy bien, rombo, muy bien. cuadrado, Genial, cuadrado, genial. rombo. Muy bien. Ejemplos cotidianos de control inhibitorio. El propósito es que el tema quede bastante claro, entonces decidimos crear algunos ejemplos y buscar algunos ejemplos donde se explicase un poco mejor el control inhibitorio. Como primer ejemplo tenemos cuando tienes una picadura de mosquito, la tendencia natural es la de rascarse. Las personas con un buen control inhibitorio serán capaces de no frotarse ninguna vez la picadura, por mucho que ésta les moleste. Un mal control inhibitorio puede causar que esa picadura termine siendo una herida por causa de la frotación excesiva de la misma. Segundo ejemplo, las personas con un mal control inhibitorio tienden a interrumpir en las conversaciones, dificultando mucho mantener una comunicación fluida. Es común
que ante una pregunta o problema den respuestas impulsivas y se equivocan repetidamente. Tercero, cuando estamos estudiando se pueden observar bajos niveles inhibitorios, cuando nos da por revisar el teléfono, por ejemplo, o por ponernos a garabatear, levantarnos a mirar el refrigerador, la despensa, o empezar a mirar el cielo raso. Un estudiante con buen control inhibitorio podrá controlar estas conductas centrándose en su actividad principal, facilitando la obtención de mejores resultados académicos. Y como cuarto ejemplo, algunas personas tenemos la tendencia de sobrepensar ciertas ideas negativas o preocupaciones, dándoles vueltas una y otra vez. También es función del control inhibitorio el cortar ese hilo de pensamiento desagradable y centrarse en otra actividad que pueda resultar de mayor provecho o que pueda generar placer. Refiriéndonos acerca de los componentes o la forma en la cual la inhibición se puede dividir, podemos decir que la inhibición consta de 4 componentes. En este momento yo les voy a hablar de la inhibición que abarca el aspecto conductual y el aspecto cognitivo. En primer lugar, la inhibición conductual está más ligada a un control motor, es decir, esta se refiere a una habilidad que tenemos para controlar o detener una conducta que es espontánea en nosotros, que es impulsiva, que es automática en el momento apropiado. La inhibición cognitiva, en su parte, repercute en las diferentes funciones ejecutivas. Por ejemplo, la inhibición de la atención protege la pausa creada entre el estímulo y la respuesta inmediata a partir de una interferencia de otras distracciones. Por ejemplo, distracciones que pueden ser internas como nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, o externas que nos permiten la actuación de otras funciones ejecutivas. Esa pausa inhibitoria permite así que planifiquemos, que analicemos, que seleccionemos la conducta más adecuada y evita que nuestras distracciones nos desvíen del cumplimiento de nuestros objetivos. La inhibición atencional además facilita el funcionamiento de la memoria de trabajo. La inhibición también se extiende al ámbito emocional y al ámbito de latencia, pero esto lo vamos a ver más tarde. Bien, la inhibición conductual. Esta es definida como la capacidad del individuo para inhibir su respuesta comportamental ante un estímulo. Está compuesta por un control de la conducta manifiesta, es decir, la conducta que puede ser observada, la inhibición del movimiento y el control de los impulsos. Te vas a ganar los dos, pero si te lo comes, vas a mirar qué consecuencias tiene. Bueno, ya nos vemos. Ahí te lo dejo. Es muy rico. Esta inhibición incluye 3 tipos de procesos. En primer lugar está la inhibición con una respuesta prepotente. Aquí básicamente lo que buscamos es suprimir una respuesta que se asocie con un refuerzo inmediato. Es decir, la idea es inhibir una respuesta que ha sido condicionada y que ya nosotros tenemos consigo mismos. Ya lo hemos aprendido, lo hemos adquirido de cierta forma. Esto implica un control voluntario. En segundo lugar, la inhibición de una respuesta en marcha continua. Aquí inhibimos una respuesta que es habitual, es decir, que se da de forma permanente, de forma continua, como lo dice su mismo título. Esta permite, por ejemplo, que tomemos una decisión. Y el control de interferencia es la capacidad que tenemos para inhibir las interrupciones o los periodos de demora para tomar decisiones. Esta nos permite, por ejemplo, que no nos distraigamos. Hay una prueba que es el tapping o el golpeteo, y se utiliza para evaluar la inhibición conductual o motora. Aquí básicamente el sujeto recibe instrucciones que tiene que responder cuando reciba un estímulo correspondiente y que tiene que inhibir su respuesta ante el estímulo opuesto. Bien, acerca de la inhibición cognitiva, podemos decir que esta es una capacidad básica de las funciones ejecutivas. Aquí básicamente implica la posibilidad que tenemos para demorar o frenar una respuesta que es automática y permitir que podamos inhibir nuestros comportamientos alternativos.
Aquí también hay una parte involucrada de la voluntad. Y la idea aquí es controlar la información que es irrelevante. Aquí se suprime información para que el cerebro realice un procesamiento mucho más eficiente de la información que pueda permitirnos pues focalizar en estímulos relevantes. Existe algo que es el test de Stroop. Este test se utiliza para evaluar una inhibición que es cognitiva y se utiliza o se emplea para algo que se llama el control de la interferencia automática. De hecho, a esa prueba se le llama efecto Stroop. Se utiliza en la neurología, se utiliza en el paradigma neuroquirúrgico y neuropsiquiátrico. Y esta evalúa la habilidad que tiene una persona para cambiar de estrategia de una respuesta que es habitual a través de la inhibición, ofreciendo otros estímulos. Esta prueba de interferencia de Stroop consiste básicamente en que el sujeto denomine el color de la tinta en lugar del nombre, es decir, que mencione el color que aparece con el cual aparece una palabra en lugar de cómo se llama o cómo está denominada esa palabra. En el video que dejo a continuación es un ejercicio práctico y muy sencillo en el cual pueden observar cómo funciona esta técnica. La primera prueba consiste en nombrar los colores con los que están escritas estas palabras, así que adelante, primero ustedes. Demasiado fácil, ¿no? Azul, verde, amarillo, rosa, rojo, naranja, marrón, negro, azul. Vamos a complicarla entonces. Nuevamente hay que leer el color y no el texto de las palabras. Por ejemplo, la primera es verde. Ahora les toca a ustedes, vamos. Y cuesta más, ¿no? Verde, rojo, negro, azul, marrón, azul, amarillo, verde, naranja. Por otra parte, me gustaría agregar que existe una gran distinción entre lo que es inhibición cognitiva y lo que es inhibición motora. ¿Por qué? Bueno, en la inhibición cognitiva se ha encontrado que las fallas en la inhibición tienen que ver con la internalización de los problemas, mientras que las fallas en el comportamiento se relacionan con exteriorizar esos problemas, su contraparte completamente. Esto quiere decir, con exteriorizar es que podemos quedarnos, o con interiorizar podemos quedarnos con ellos internamente, internalización, o expresarlo a los demás, exteriorizar. La inhibición emocional. Este componente corresponde a un sobrecontrol en los procesos emocionales, en el que resulta una limitación de estos mismos procesos, o sea, en la dificultad para identificar y expresar los sentimientos y emociones. Las emociones y la motivación dirigen nuestra acción hacia determinados objetos, estas que son la principal herramienta de confianza en torno al mundo que nos rodea. Al haber una inhibición emocional, genera una falla en la autorregulación de nuestras emociones, trayendo como consecuencia que los niños que presentan TDAH, ellos no puedan guardar por sí sus emociones, sino que las expresan de manera intensa, afectando así su interacción social. También manifiestan una inmadurez, una hipersensibilidad hacia las críticas, una baja tolerancia y un mayor grado de frustración. Esto a que conlleva a que ellos tengan dificultades para mantener amistades y que en algunos casos lleguen a ser marginados. En la motivación existen dos tipos. Está la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. En la extrínseca es cuando la persona realiza una actividad por el simple placer de realizarla. Y la extrínseca es cuando la persona realiza una tarea porque va a recibir algo a cambio de efectuarla. La inhibición latente. Antes de decir a qué corresponde este componente, diré cómo describe Lowon y Moore la inhibición latente. Ellos denominan inhibición latente al efecto conductual derivado de un sencillo procedimiento experimental, que este procedimiento consta de dos fases. La primera fase es denominada como fase de preexposición, en la que presenta un estímulo neutro en solitario. La segunda fase es de condicionamiento, que implica el asociar ese estímulo preexpuesto con un estímulo incondicionado.
y observar el desarrollo del condicionamiento. O sea, que la inhibición latente es un retraso en el aprendizaje de esa asociación que se hizo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, debido a la previa exposición en solitario de ese estímulo condicionado. ¿Alguna vez has ido a comer con un amigo a un sitio al que frecuentemente vas, pero al que tu amigo nunca ha ido? Por ejemplo, a un restaurante hindú. Bueno, pues si tras comer los dos en ese mismo sitio y a la noche se encuentran mal del estómago ambos, tú no le vas a atribuir eso a la comida hindú, pero tu amigo, que es la primera vez que la ha probado, creerá que el dolor se debe a este tipo de comida. Esto ocurre tanto si la razón es la comida como si no. Incluso si el dolor estomacal se debe a otra cosa, tu amigo seguirá creyendo que fue por la comida. En psicología, esto se denomina lo que es el fenómeno de la inhibición latente. La inhibición se encuentra implicada en varios trastornos. Es muy habitual que las personas con daño cerebral en el lóbulo prefrontal, ya sea por ictus o por traumatismos cráneoencefálicos o tumores, sufran desinhibición. Cabe destacar que estos también pueden ser identificados como síndromes frontales. A veces esto se traduce en una simple e incesante verborrea o en la tendencia a toquetear todos los objetos que tienen el alcance de sus manos, ya que no pueden inhibir las palabras que están pensando, o la tentación de explorar manualmente los objetos. No obstante, se puede decir que a veces la desinhibición puede darse en conductas más problemáticas, desembocando así en la agresividad, en las palabras soeces y también incluso también en las conductas sexuales inapropiadas. Pero asimismo hay casos de personas con daño cerebral que por el contrario su habla se ve inhibida y no sueltan palabras de manera habitual, aunque cuando hablen lo hagan de una manera comprensible y muy fluida. Por otro lado, también pudimos identificar que la esclerosis múltiple está relacionada con la inhibición. Se dice que el 15 y el 20% de los pacientes con esta enfermedad degenerativa presentan una alteración en el sistema ejecutivo. Como consecuencia de las alteraciones prefrontales se produce un déficit en la programación de la conducta con una mayor frecuencia de respuestas de tipo impulsivo y con igualmente trastornos del comportamiento adaptativo, predominando de esta forma las conductas de inhibición, abulia y pasividad, que pueden alternarse en manifestaciones de impulsividad. Otros trastornos identificados se clasifican en los trastornos emocionales y de la personalidad. Estos son los trastornos pseudopsicopáticos, los cuales están causados por lesiones de la zona orbitaria anterior. Se dice que cuando se produce lesión orbitaria durante una edad adulta, existe un alto riesgo de que se manifieste dicho trastorno, y la causa se debe a la pérdida de la capacidad inhibitoria ejercida por el lóbulo frontal, como una consecuencia de su desconexión con el sistema límbico. También encontramos que la hipergrafía causada por accidentes cerebrovasculares está relacionada con la inhibición, haciendo énfasis en que la hemorragia de áreas cortico-subcorticales talámicas pueden alterar gravemente el componente grafomotor. Cuando hablamos de
componente grafomotor se refiere al movimiento gráfico realizado con la mano al momento de escribir. Y también pues se ve gravemente afectado el componente espacial, produciendo así una grafomimia. Este problema también puede estar causado por lesiones graves del hemisferio derecho que impiden la inhibición del acto gráfico y que pues se acompaña de una asognosia con escritura realizada con el lápiz o con el dedo y que muestran masivamente una desorganización en el plano espacial. Cuando hablamos de TDAH, los individuos que lo padecen tienen ciertas dificultades para controlar su propia conducta y no manejan bien los imprevistos. A esto les cuesta inhibir las actividades iniciadas. Conforme vamos creciendo, si no sufrimos disfunciones específicas, nuestra capacidad inhibitoria va incrementando hasta desarrollarse completamente. Sin embargo, cuando se tiene un déficit en la capacidad de inhibición, que es el problema principal en los trastornos tales como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se puede dar tanto desinhibición a nivel conductual, que es ese típico niño impulsivo, es decir, que es ese niño que es muy fácil que se le agreda si algo no le gusta, o que sencillamente se levante de la silla si está aburrido, o que no quiera acatar una indicación o una orden que se le da. Y también se puede dar en la desinhibición a nivel cognitivo, que es ese niño que es incapaz de inhibir distractores. Es decir, el niño va perdiendo la atención y se vuelve un niño distraído. El déficit de inhibición se puede manifestar por medio de 3 niveles diferentes. El primero es el nivel motor, que es cuando se tiene un descontrol en la conducta motora, que se manifiesta por medio de la hiperactividad. Un ejemplo claro de este es cuando un niño está en la clase y no puede evitar levantarse todo el rato porque sencillamente está cansado de estar sentado. El segundo nivel es el nivel atencional, que se manifiesta por medio de la distractibilidad o sencillamente esa dificultad para prestar atención. Un ejemplo es cuando estamos leyendo un libro y sencillamente nos distraemos porque va pasando un animalito por la ventana de nuestro cuarto o porque se escucha el sonido del timbre del vecino que acaba de llegar a la casa. Y se tiene el tercer nivel, que es el nivel conductual. Este nivel se manifiesta mediante las actitudes impulsivas que no podemos inhibir. Un ejemplo de esto es cuando hay una persona que está manejando y apenas el semáforo va a cambiar de rojo a verde. Y es esa persona que, si no ve que la que está al frente avanza de manera inmediata, enseguida va sonando el claxon del carro. Ahora, las personas que presentan TDAH, ellas tienen o manifiestan anormalidades en las latencias tempranas frontales derechas como producto de esas fallas inhibitorias. Ellas también generan un menor porcentaje de inhibición. Aparte de eso, tienen una disminución en los tiempos de reacción y se generan diferencias en la latencia de respuestas en presencia de señales de inhibición en la región frontocentral. También tienen una onda positiva tardía con una latencia aumentada en la ejecución exitosa de detección de errores. Y por último, presentan alteraciones en el control inhibitorio motor, especialmente en tareas de detección de respuestas. Ahora, cuando hablamos del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, las personas que lo padecen son esas personas que sufren porque son incapaces de inhibir o de tener ese pensamiento catastrofista que sencillamente les genera ansiedad. Y al generarle ansiedad, toda su atención se centra en eso que les preocupa.